hombre enterró algo en la lluvia, pero el caballo no paraba de cavar ahí. Nadie imaginó lo que el animal encontraría bajo la tierra mojada. Suscríbete para más historias que te estremecerán hasta el alma. El viento empujaba las láminas sueltas del corral con un lamento largo, como si el campo mismo supiera lo que estaba a punto de enterrarse. La tormenta no daba tregua. El barro se tragaba los pasos de Domingos mientras cavaba, cada palada más frenética que la anterior. Su rostro, oculto bajo la capucha empapada, apenas era visible, pero sus manos temblaban con una urgencia que no venía del frío. «¡Apúrate!», murmuró para sí mismo, mirando hacia los árboles como si esperara ver sombras. A pocos metros, encadenado a un poste viejo, un caballo blanco se revolvía, relinchando con furia. Tiraba de las riendas, golpeaba el suelo con los cascos cubriéndose de lodo. Tenía los ojos desorbitados, como si hubiera visto el alma de lo que iba a quedar bajo tierra. Cada relincho era un grito seco que atravesaba la lluvia. Domingos arrojó la pala a un lado y se agachó. Levantó el bulto envuelto en mantas negras. Era pequeño, pesado. Lo sostuvo un momento como si dudara. El caballo se alzó en dos patas, chillando. Un trueno lo hizo girar la cabeza. No había nadie, o eso quería creer. Metió el cuerpo en el hoyo. Empujó tierra encima con las manos, desesperado, cubriendo la manta poco a poco. El barro lo salpicaba todo. Al terminar, se quedó agachado, respirando agitado. Las gotas golpeaban la lona de su chamarra con un ritmo áspero, casi violento. «Ya está», dijo entre dientes. «Ya nadie va a hablar». Pero el caballo seguía relinchando. Domingos se levantó y lo encaró. «¡Cállate!», gritó, sacando un lazo de su cintura. Se acercó con la cuerda tensa. El caballo retrocedió hasta donde las cadenas le permitían. Había espuma en su hocico. Domingos levantó el brazo, pero antes de golpearlo, algo crujió entre los árboles. Un paso, luego otro. Giró bruscamente. Nada, solo ramas que se mecían con la tormenta. El caballo lo miraba fijo. Había algo en esos ojos, algo que le revolvió el estómago. Domingos bajó el brazo, guardó el lazo y desató las cadenas. El caballo no se movió. «Quédate ahí», dijo, más para sí que para el animal. Tomó la pala y caminó hacia el bosque, mirando atrás varias veces, como si esperara ver salir una mano del barro. El caballo no lo siguió. Solo giró la cabeza lentamente hacia la tumba recién hecha, escarbó el suelo con la pata delantera y volvió a relinchar. Un lamento largo, como si anunciara una verdad que nadie quería oír. La tormenta seguía. Pero en ese claro del corral abandonado, algo ya había cambiado, y el caballo lo sabía. El sol todavía no salía, pero en San Isidro ya se escuchaban las ollas golpear en las cocinas, los gallos cantar desde los tejados y los perros correr entre los matorrales. El campo no daba descanso. Cada mañana era una repetición de la anterior, solo que con más polvo en los huesos y menos esperanza en los bolsillos. Lucia se levantó antes de que la luz tocara el cielo. Se puso el rebozo encima de la bata y salió al patio. La tierra estaba húmeda, como si la tormenta de la noche anterior aún no hubiera querido irse del todo. Miró al cielo, aspiró hondo. Olor a tierra mojada, a leña recién encendida y a silencio. En el corral, Yasmín ya estaba despierta, inquieta, rascando el suelo con una pata. Las vacas, flaca y morena, apenas se movían. Lucia les dio un cubetazo de agua y acarició el lomo de la yegua. «Otra vez así, mi niña», susurró. «¿Qué viste anoche?» Yasmín alzó la cabeza y miró hacia el monte, hacia donde nadie quería mirar desde hacía semanas. Lucia no dijo más. Preparó el arado con calma. En sus manos la soga estaba tan gastada como sus pensamientos. Había aprendido a no esperar milagros desde que su esposo murió en una zanja, aplastado por el remolque que nunca les arreglaron. Desde entonces sobrevivía con lo poco que la tierra le daba, y con la compañía de ese animal que parecía entender más que mucha gente.
Mientras cruzaba su terreno rumbo al campo de milpa, vio pasar una hilera de tractores nuevos, brillando bajo el sol que apenas asomaba. Eran de los Melgarejo. Pasaban cada semana, como si recordaran a todos quién tenía el dinero, las tierras buenas y el poder de hacer desaparecer lo que estorba. Una de las vecinas, Tomasa, venía de regreso del arroyo con 2 cubetas. Se detuvo junto a la cerca. Dicen que los patrones van a meter más ganado y que van a comprar la loma entera. Hablaba sin respirar, como si cada palabra pesara. Ya ni el monte quieren dejarnos. Lucia asintió sin mirarla. Primero tendrían que sacar a los espíritus de ahí, dijo en voz baja. Tomasa se persignó, apretando la cubeta contra el cuerpo. No digas eso, niña. Ya bastante con lo de Rosita. Lucia se detuvo en seco. Tomó las riendas con más fuerza. No se habla de eso, pero se siente. Mira cómo está tu yegua, mira cómo nos mira la tierra. A mí no me engañan. Siguió su camino, dejando atrás el olor a jabón de río y sudor de madrugada. Lucia quedó inmóvil por un momento. Yasmín volvió a tirar de las riendas con una terquedad que ya no parecía simple costumbre. En el campo, el maíz crecía desigual. Algunas plantas se doblaban por el peso de las lluvias, otras apenas resistían. Lucia aró con lentitud. Cada paso de la yegua levantaba trozos de barro que salpicaban las botas remendadas. El cielo se abrió de a poco, dejando pasar una luz tibia, pero ni eso logró calmar la inquietud de Jazmín. Entonces pasó algo extraño. La yegua se detuvo en seco, justo frente al lindero que daba hacia la loma. Se quedó quieta, olfateando el aire, y luego giró hacia el monte, tirando las riendas con fuerza. ¡Ey! ¡Tranquila!, gritó Lucia tratando de contenerla, pero Yasmín no se calmó. Empezó a jalar con fuerza, insistiendo en volver al claro junto al viejo corral. Lucia, con el corazón golpeándole el pecho, soltó la herramienta y la siguió. Y por un momento, solo por un instante, creyó escuchar un susurro en la brisa. No era el viento, tampoco era imaginación, era algo que el campo guardaba, algo que no quería quedarse enterrado. Desde aquella mañana, algo se quebró en la rutina. Lucia lo notó primero en los ojos de Jazmín. Ya no eran tranquilos como antes. Había un brillo inquieto, como si algo por dentro le estuviera empujando las tripas. La yegua, tan obediente, empezó a negarse a seguir los caminos de siempre. Apenas llegaban al cruce del sendero viejo, el que pasaba cerca del corral abandonado, se frenaba en seco, giraba la cabeza y jalaba con insistencia hacia el claro. Al principio, Lucia pensó que era una manía pasajera, tal vez un bicho, un olor extraño o simplemente el recuerdo de la tormenta. Pero al tercer día, cuando ni siquiera con maíz en la mano logró que caminara recto, se le heló algo por dentro. «¿Qué traes, niña?», le preguntó, acariciándole el cuello. Yasmín bufó. Tenía las orejas erguidas, tensas, como si escuchara algo que ella no. Lucia miró hacia el claro. Desde lejos el terreno parecía igual de siempre, húmedo, encharcado, con ramas caídas y pedazos de cerca podrida. Pero algo no cuadraba. El aire ahí olía distinto, como a óxido y tierra recién removida. Esa noche, mientras calentaba café en la estufa, le contó a su madre que vivía con ella desde hacía un año, cuando las rodillas ya no le daban para vivir sola. La yegua no quiere trabajar como antes. Se pone terca cuando pasamos por el camino viejo. La señora apenas levantó la vista del tejido. Los animales sienten cosas que uno no ve, dijo. Si no quiere pasar por ahí, por algo será. Pero no es que evite el lugar. Al contrario, quiere ir. Peor me la pones. Lucia se quedó en silencio. Afuera, la lluvia empezaba de nuevo, suave pero constante, como si el cielo no pudiera dejar de llorar. A la mañana siguiente, decidió dejar que Yasmín la guiara. No la forzó. Le soltó un poco las riendas y la observó. La yegua avanzó con paso firme hacia el sendero del corral. No dudó, no se detuvo. Cuando llegaron al claro, se quedó quieta, mirando el suelo. Luego,
Con una de sus patas delanteras empezó a rascar la tierra. 1, 2, 3 veces. Lucia sintió cómo le temblaban los dedos. Se bajó del caballo, se agachó y tocó la tierra húmeda. Había algo raro. No era solo lodo, era tierra floja, removida hacía poco. No era el tipo de suelo que encuentras por azar, era el tipo que alguien cava. La yegua volvió a bufar. Golpeó el suelo con fuerza. Se movía en círculos cortos, como si quisiera marcar ese lugar exacto. ¿Qué me estás diciendo?, preguntó Lucia en voz baja, como si alguien más pudiera oírla. De pronto escuchó un ruido a su espalda. Volteó rápido. Era nada más y nada menos que Domingos, parado a unos metros fumando un cigarro bajo su sombrero empapado. «No es buena idea venir por acá», dijo sin moverse. «El monte no es seguro. Mi yegua no opina lo mismo», respondió ella con la mirada clavada. Domingos tragó saliva. Sus ojos pasaron de Lucia al suelo y de regreso a ella. «Ese animal siempre fue raro». Lucia no respondió. Tomó las riendas y se alejó, sintiendo que algo se le había quedado clavado entre las costillas. Yasmín caminaba tranquila otra vez, pero su respiración era agitada. Lucia lo notó. Esa inquietud no era física. Era como si la yegua cargara con un recuerdo que ella no podía entender. Y justo cuando cruzaban la milpa, el suelo se hundió bajo una de sus botas. Tropezó y cayó de rodillas. Se limpió las manos con rabia y ahí, entre los surcos, vio algo brillante asomando entre el barro, un botón de nácar, pequeño, de niña. Y entonces supo, sin que nadie se lo dijera, que Yasmín estaba intentando decirle algo más grande que el miedo. Las piedras del arroyo se sentían frías bajo los pies descalzos. Las mujeres, agachadas sobre la corriente, tallaban con fuerza, como si quisieran sacar algo más que el mugre de la ropa. La rabia, la pena, el miedo que se había colado en el pueblo desde hacía días. El molino viejo seguía girando, chirriante como siempre. El agua pasaba rápida, arrastrando espuma y secretos. Doña Marta fue la primera en romper el silencio, mientras exprimía una cobija a golpes contra una piedra chata. Yo escuché gritos esa noche. No fue trueno, fue voz, de mujer o de niña. Las demás se miraron entre sí, pero nadie respondió de inmediato. Tomasa bajó la voz. Dicen que Rosita salió a recoger limones y ya no volvió. Pero esa niña no iba sola nunca. Y esa tarde la vieron cerca del rancho. ¿Y a Domingos?, preguntó otra mujer con el cabello trenzado apretado. También lo vieron por ahí, ¿no? Marta soltó un resoplido. Domingos anda raro desde entonces. No habla, no se ríe, no saluda. Y mira que antes no era santo, pero saludaba. Una de las jóvenes que apenas se unía al grupo bajó la voz aún más. Mi tío trabaja en el campo de los Melgarejo. Dijo que esa noche Hilario lo mandó a encerrarse antes de la hora, que nadie debía salir. El agua pareció detenerse un segundo. Las piedras, los trapos, las manos temblaron un poco. Lucia, que escuchaba desde el borde con una cubeta de agua tibia, alzó la mirada. ¿Y por qué no hablan? ¿Por qué no van al comisario? Marta la miró, con los ojos arrugados de tantos amaneceres vividos. ¿Y tú crees que el comisario va a mover un dedo contra los Melgarejo? Si les debe hasta la silla donde se sienta. Pues alguien tiene que hacer algo, respondió Lucia. Rosita no se fue por su cuenta. Tomasa la miró con tristeza. Y su abuela, doña Etelvina, se le ha ido el alma. Ya ni prende la estufa. Se sienta afuera, con el rebozo encima, mirando el camino, esperando o rezando que no la encuentre nadie, agregó Marta. En ese momento, el aire cambió. Una ráfaga bajó del monte, trayendo olor a tierra mojada y a leña recién apagada. Fue tan repentino que todas se detuvieron. Una camisa cayó al agua y se fue corriente abajo. Nadie se movió. Lucia cerró los ojos por un instante. Volvió a ver el botón en su mano. Sintió los cascos de Yasmín cavando la tierra. Y de pronto, todo cobró sentido. Yo la vi.
dijo sin levantar la voz. Jazmín me llevó al claro. Empezó a escarbar, y el suelo no estaba como debe. Las demás la miraron tensas. ¿Qué estás diciendo? Que ahí hay algo que no debía estar, y que mi yegua no lo va a dejar quieto. Marta cruzó los brazos. Su voz fue más baja pero más firme. Si tú te vas a meter en eso, ten cuidado, hija, que los Melgarejo no perdonan, y cuando el pueblo abre la boca, más de uno termina bajo tierra. Lucia asintió, pero no se echó para atrás. Miró el agua correr. El sol ya empezaba a calentar las piedras. La espuma blanca seguía su camino. Esa noche, mientras el molino chirriaba solo entre los árboles, varias mujeres se reunieron en silencio. No había velas, no había palabras, solo miradas. Y una promesa que no se dijo en voz alta. Si el campo escondía algo, sería el pueblo quien lo sacara a la luz, aunque costara, aunque doliera, aunque nadie quisiera escucharlo. El amanecer llegó nublado, con ese aire pesado que antecede a las revelaciones. Lucia no esperó a que el sol saliera del todo. Se puso el rebozo, agarró una pala vieja y salió con Jazmín antes que nadie abriera la boca en el pueblo. La yegua caminaba con paso firme, sin mirar atrás. No hubo necesidad de guiarla. Se metió por el sendero que cruzaba el maizal, ignorando las ramas caídas y el lodo espeso. Sus patas chapoteaban, pero no se detenía. Lucia apenas podía seguirle el ritmo. Cuando llegaron al claro junto al corral abandonado, Jazmín se detuvo en seco. El viento movía las hojas con un susurro inquietante. No se oían pájaros ni grillos, solo el respirar agitado del animal y los latidos de Lucia, fuertes como tambores. La yegua olfateó el aire y, sin dudarlo, empezó a cavar con sus patas. La tierra salpicaba a los lados. Era húmeda, blanda. Se notaba recién removida, como si el suelo no hubiera terminado de tragar lo que le echaron encima. Lucia se agachó. Metió las manos en el barro, empujando la tierra con dedos temblorosos. Algo se atoró entre sus uñas. Era una tela, sucia y empapada, que no parecía llevar mucho tiempo ahí. La sacó con cuidado, desdoblándola con esfuerzo. Un pedazo de manta azul. Tenía manchas. No era tierra, no era lluvia, era sangre. El aire se volvió más denso. Lucia tragó saliva. Jazmín relinchó, nerviosa, y dio un paso atrás. «No», susurró, «no puede ser». La tela estaba rasgada, y en una de las orillas, cosido con hilo blanco, se leía un nombre a medias. Ros. Se le fueron las fuerzas. Se sentó en el barro, con la manta entre las manos. Sintió un nudo en el pecho que no supo si era miedo, tristeza o rabia. Tal vez las tres cosas. De pronto, un crujido. Lucia levantó la cabeza de golpe. Al otro lado del claro, entre los árboles, alguien se movía. Una sombra. No alcanzó a distinguir el rostro, pero era alta, delgada. La figura se esfumó entre los matorrales como si supiera que no debía ser vista. Se puso de pie. Jazmín relinchaba otra vez, inquieta. «Nos vieron», murmuró. «Ya saben qué buscamos». Guardó el trapo en el rebozo y tomó las riendas de Jazmín. Se apresuró a salir del claro, mirando atrás a cada paso. En el camino de regreso, las imágenes se amontonaban en su cabeza. La tela, la sangre, el nombre bordado. Rosita, la nieta de doña Etelvina, la que nunca hablaba, pero lo entendía todo con los ojos. Al llegar a casa, su madre estaba en la puerta, esperándola con cara de susto. «¿Dónde te metiste, muchacha? Ya pasó la hora del almuerzo». Lucia no respondió, solo le mostró el trapo mojado. «La tierra habló, ama. No sé si estoy lista para lo que viene, pero ya no puedo hacerme la tonta». La señora tocó la manta con dedos lentos. Su expresión cambió. El silencio entre las dos fue más claro que cualquier palabra. «Pues ahora vas a tener que elegir, hija», dijo bajito. «O le das la vuelta como todos, o lo sacas todo, hasta el fondo». Y en ese momento, Lucia supo que el barro donde metió las manos no era lo más sucio que iba a tocar. Lo peor estaba por venir.
Don Hilario Melgarejo llegó al rancho como todos los lunes, envuelto en polvo y arrogancia. Su camioneta doble tracción traía más brillo que la capilla del pueblo y se detenía justo frente a la bodega de maíz, donde los peones ya lo esperaban con la cabeza baja y los sombreros en mano. Se bajó despacio, como si el mundo tuviera que detenerse para mirarlo. ¿Y esas vacas flacas del potrero de atrás?, preguntó sin saludar. Un capataz se adelantó, limpiándose el sudor con la manga. Son del vecino, patrón. Se brincaron la cerca, pero ya las sacamos. Hilario sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era esa mueca que no llegaba a los ojos, como si estuviera siempre probando quién se atrevía a contradecirlo. Pues que no se repita. Este rancho no es refugio de pobres. Se ajustó el sombrero de ala ancha, recién salido de una tienda en Guadalajara, y se acercó a los tractores nuevos que acababan de llegar. Rojos, relucientes, con GPS y todo. El contraste con el pueblo era insultante. Allá, las calles seguían de tierra, los techos de lámina, y el único camión de carga tenía llantas tan lisas que ya ni sombra hacían. Don Hilario acarició la máquina como si fuera un trofeo. Mañana me siembran las 3 hectáreas nuevas. Quiero esa milpa antes que empiece la temporada buena. El capataz lo miró dudoso. ¿Y la loma, patrón? Dicen que hay piedras grandes. Y... pues que la gente... Hilario se giró de golpe. Su voz bajó, pero se hizo más pesada. ¿La gente qué? No, nada, patrón. Es que dicen que esa tierra está rara desde lo de la niña. Un silencio incómodo se coló entre los motores. Hilario soltó una carcajada seca. La gente siempre ha sido buena para inventar. La niña esa se perdió porque nadie la cuidaba. ¿Y qué culpa tiene el monte? El capataz bajó la mirada. Los otros peones se hicieron los ocupados. Nadie quería estar cerca cuando el patrón se enojaba. Mientras tanto, a unos metros, Lucia observaba todo desde la cerca de su parcela. Había salido a ver si encontraba a Flaca, su vaca más testaruda, pero lo que encontró fue esa escena, el patrón dueño del mundo, mandando como si la tierra no tuviera memoria. Llevaba el trapo azul en el bolsillo del delantal. Sentía su peso como si fuera piedra. Yasmín, a su lado, bufó. También miraba hacia el rancho, inquieta. Lucia pensó en acercarse, en gritar lo que había visto, en enseñarle a ese hombre lo que su yegua había desenterrado. Pero algo la detuvo. No era miedo, era estrategia. Si hablaba antes de tiempo, la iban a callar, como callaron a Rosita, como callaron a tantas. Entonces lo vio, Domingos, parado junto a la bodega, con la cara tensa, la mirada clavada en el suelo. No dijo nada, pero por un segundo sus ojos se encontraron, y en ese cruce breve, Lucia sintió algo, culpa. La camioneta arrancó de nuevo, levantando polvo y hojas secas. Don Hilario se fue sin mirar atrás, como si no tuviera que rendir cuentas a nadie, pero el campo ya estaba hablando, y esa tierra que tanto presumía estaba empezando a escupir lo que él creyó enterrado para siempre. El calor pegaba fuerte ese día. Ni una nube se asomaba para dar sombra, y hasta los perros buscaban tierra fresca donde tirarse. Lucia caminaba con paso firme, cruzando la calle principal del pueblo, con el trapo azul escondido dentro de una bolsa de tela que llevaba bajo el brazo. No era tiempo de dudas. Domingos estaba sentado frente a la tienda de Don Roque, con una soda tibia en la mano y los ojos perdidos en el polvo del camino. El sombrero le tapaba media cara, pero Lucia reconocía esa postura, hombros caídos, espalda tensa, como quien espera un golpe que sabe que merece. Se acercó sin saludar, se paró frente a él, lo miró. Qué raro que siempre estés tan cerca del patrón, pero tan lejos de lo que pasa en el pueblo. Domingos ni se movió. Yo solo trabajo, murmuró sin levantar la vista. ¿Y también trabajabas la noche de la tormenta, cuando se escucharon gritos en el monte? El hombre apretó la soda con fuerza. El gas burbujeó hasta desbordarse por el borde. Tú no sabes nada, Lucia. No te metas.
Tú tampoco sabías que mi yegua tenía mejor memoria que todos los hombres de este pueblo. Ahora sí la miró. Fue solo un segundo, pero sus ojos se llenaron de miedo o de culpa. Eso no prueba nada, balbuceó. Pueden ser muchas cosas. Basura vieja, ropa tirada. Lucia sacó el trapo de la bolsa y lo puso sobre la mesa de madera que estaba frente a él. ¿Esto te parece basura? ¿Y el nombre bordado? ¿Y la sangre? Domingo se levantó de golpe, empujando la silla. El vaso de vidrio cayó y rodó por el suelo. «¡No digas más!», gritó y luego bajó la voz. «No entiendes. Tú no sabes lo que esa gente es capaz de hacer. Lo sé mejor que tú», respondió ella firme. «Porque yo no les debo nada, y tú sí». Domingo se quedó quieto. Quiso decir algo, pero las palabras no salieron. Caminó unos pasos, se detuvo en seco y luego se perdió por la calle de atrás, con el sombrero casi cayéndosele de la cabeza. Desde la entrada de la tienda, don Roque observaba con cara de preocupación. «¿Estás segura de lo que haces, mija? Esos asuntos, mejor dejarlos como están». Lucia no respondió. Guardó el trapo otra vez, como si fuera un arma. Caminó de regreso hacia su parcela, mientras la gente del pueblo la miraba desde las ventanas. Nadie decía nada, pero los murmullos se esparcían como fuego entre las ramas secas. En la noche, en la casa comunal, unas pocas mujeres se reunieron. Tomasa, Marta y dos más. «Si él sabe algo, lo van a hacer callar. Y si tú sabes, van a ir por ti también», dijo Marta, bajito. «Entonces que vengan», dijo Lucia. «Pero esta vez no nos vamos a quedar sentadas viendo cómo desaparecen a una niña y aquí no pasó nada». Silencio. Tomasa le tomó la mano. «Si vas a hablar, no vas sola». Afuera, el viento soplaba con olor a tierra vieja. Y aunque nadie lo dijera, todos sabían que el campo se estaba cansando de guardar secretos. La luna apenas se asomaba entre las nubes, pero la claridad bastaba para ver los contornos del monte. Lucia no prendió linterna, no quería que la vieran, ni que la noche perdiera ese silencio espeso que traía consigo el miedo. Yasmín caminaba unos pasos adelante, como si supiera exactamente a dónde ir. No bufaba, no jalaba. Iba segura, decidida, con las orejas alzadas y los ojos encendidos como brasas. Lucia la seguía sin decir palabra, con el corazón golpeándole el pecho y una navaja vieja en el bolsillo, por si acaso. Cuando llegaron al claro, la yegua se detuvo. Empezó a girar en círculos cortos, olfateando el suelo húmedo. Luego rascó con la pata derecha, 1, 2, 3 veces, hasta que quedó un surco profundo. Lucia se acercó despacio, se agachó junto al hueco y ahí lo vio. Un trapo sucio, enredado con ramitas y lodo. Lo tomó con cuidado. No era ropa de mujer, era una camisa de hombre, rota, con una mancha vieja que olía a humedad y algo más, algo rancio. Yasmín relinchó fuerte y se alejó un par de pasos. Lucia levantó la vista. Justo al borde del claro, medio enterrada entre las hojas, había una cadena oxidada. La sacó tirando con fuerza. Estaba partida, como si algo o alguien la hubiera arrancado de raíz. Y ahí, en la tierra junto al árbol, marcadas con claridad, había pisadas, grandes, devotas. Lucia se incorporó rápido, miró alrededor. Todo parecía quieto, pero el aire estaba tenso, como si la noche respirara hondo antes de gritar. Volvió a mirar la cadena en sus manos. Estaba pesada, vieja, usada. «Aquí te tuvieron amarrado, ¿verdad?», le dijo a Yasmín sin esperar respuesta. La yegua movió la cabeza con un resoplido largo. Parecía entender. De pronto, algo crujió a lo lejos. Un paso, otro, ramas. Lucia se agachó, clavó la mirada hacia el monte. No vio a nadie, pero el cuerpo le avisaba que no estaba sola. Se pegó a Yasmín, le acarició el cuello y murmuró: «Vamos, no es noche para quedarse aquí». El regreso fue más rápido. No corrían, pero no se detenían. Ni una palabra, ni un ruido que no fuera el de las pisadas sobre la hojarasca mojada.
Al llegar a casa, su madre estaba despierta, esperando en la mecedora con el rosario en las manos. «¿Qué viste?» «Más de lo que esperaba», dijo Lucia, enseñándole el trapo y la cadena. La señora se santiguó. «Eso es del patrón. Esa camisa es de sus peones, y esas cadenas eran del corral viejo. Yo las vi cuando llevaban los potros». Lucia se dejó caer en la silla, con las piernas temblando. «Lo que enterraron ahí no está solo. Dejaron rastro, y Yasmín no va a dejar que lo olviden». La madre la miró, con los ojos cargados de historia. «La tierra tiene memoria, hija, pero a veces necesita ayuda para hablar». Afuera, el viento soplaba entre los árboles. Yasmín relinchó desde el corral, como si soñara o recordara. Y adentro, Lucia entendía por fin que lo que buscaba no era una prueba, era justicia, y estaba más cerca de lo que creía. El sol caía a plomo sobre los surcos, y el aire entre las milpas olía a hoja seca, a tierra caliente y a sudor. Las mujeres cosechaban despacio, con los delantales llenos de mazorcas y las manos curtidas de tanto deshojar. Había silencio entre los tallos, pero no paz. Solo ese murmullo bajo que nace cuando el miedo se disfraza de prudencia. Tomasa fue la primera en romperlo. «Yo no creo que Domingos lo haya hecho solo. Ese no tiene pantalones ni pa' matar un gallo, menos pa' desaparecer a una niña». «Pero bien que estuvo ahí esa noche», respondió otra, tirando la mazorca al costal con fuerza. «Sí, pero lo mandaron. Y todos sabemos quién da las órdenes en este rancho», dijo Marta, secándose la frente con el rebozo. Se quedaron calladas. Las hojas crujían al moverlas, como si las plantas escucharan. «¿Y si Rosita...?» comenzó la más joven, una sobrina de Tomasa. «¿Y si Rosita vio algo que no debía?» «Rosita nunca hablaba, mija, pero veía todo, y eso asusta más a algunos», dijo Tomasa. «Una niña que no habla, pero que entiende». Lucia, que estaba unos pasos más allá, deshojando sin levantar la vista, habló por fin. Rosita tenía los ojos más vivos del pueblo. Sabía quién era quién, y no necesitaba palabras para que la entendieran. Marta asintió con tristeza. Su abuela dice que desde chiquita sabía cuando mentías, que te miraba y se te caía el alma de vergüenza. «Y eso, para los ricos, es peligroso», agregó Lucia. Un silencio espeso se metió entre las filas de maíz. «¿Y tú crees que el patrón tuvo algo que ver?», preguntó la sobrina, bajando la voz. «Yo creo que él no se ensucia las manos», respondió Tomasa. «Pero siempre hay quien las ensucie por él». Las mazorcas seguían cayendo en los costales, pero ya nadie tenía prisa. El aire se sentía raro, cargado, como si las hojas susurraran nombres que nadie se atrevía a decir en voz alta. Lucia se incorporó y estiró la espalda. La tierra ya empezó a hablar, y Yasmín no va a dejar que se calle. «¿Y si alguien más termina bajo tierra por abrir la boca?», dijo Marta seria. «Pues esta vez no nos vamos a enterrar solas», respondió Lucia. «Si una habla, hablamos todas. Si una se cae, la levantamos entre todas». La sobrina la miró con admiración. Era la primera vez que escuchaba algo así, con tanta firmeza, algo que no fuera resignación. «¿Y qué vas a hacer?». «Seguir cavando si es necesario. O seguir al caballo. Él sabe el camino». Tomasa se cruzó de brazos. «Pues si vas, yo voy contigo, que ya una se cansa de agachar la cabeza». Las demás asintieron, lentamente, como quien despierta de un letargo. Entre las milpas el viento sopló fuerte. Las hojas se movieron en un vaivén que parecía aplauso o advertencia. Y por primera vez en mucho tiempo, la tierra dejó de sentirse sola. Porque cuando el miedo se comparte, empieza a romperse. Yasmín volvió sola. Era raro verla llegar sin Lucia montada. Más raro aún verla con la mirada tensa, las orejas hacia atrás y barro hasta el lomo. Caminaba agitada, casi como si huyera de algo. Pero lo que más llamó la atención fue lo que traía arrastrando entre los cascos. Un pedazo de tela, enredado con ramas y espinas. La madre de Lucia, que estaba barriendo el patio, lo notó de inmediato.
Soltó la escoba y corrió hacia el animal. «¿Qué es eso, criatura?». Se agachó con dificultad y desató el trapo. Era azul cielo, desgarrado, manchado de lodo seco. Lo extendió sobre el banco de madera y ahí lo vio. Un bordado simple, hecho a mano. Una flor pequeña, torpe, como la que hacen los niños. Y justo al lado, unas letras casi borradas por el barro. Rosita. Cuando Lucia llegó minutos después, empapada de sudor y polvo, lo primero que hizo fue mirar a Jazmín. El caballo la esperaba quieto, como si supiera que había cumplido su parte. «¿De dónde lo sacaste?», preguntó sin aliento, mirando el trapo en manos de su madre. La mujer no dijo nada, solo le extendió el pedazo de tela. Lucia lo tocó con los dedos temblorosos. Era el mismo vestido que Rosita usaba el día que desapareció. Lo recordaba bien, porque esa tarde la niña le había llevado tortillas recién hechas. Se había sentado a su lado, en silencio, con ese vestido azulito lleno de polvo y esperanza. Lucia cerró los ojos. Sintió una punzada en el estómago. «Me está guiando, me está diciendo dónde buscar». Esa misma tarde, sin avisar a nadie, tomó la pala, un costal, y se fue con Jazmín al claro. No pensaba esperar más. La tierra había hablado, y ella no podía seguir callando. La yegua caminó sin dudar. Al llegar al lugar donde había escarbado días antes, se detuvo y volvió a marcar el suelo con sus patas. Golpeaba con fuerza, como si quisiera decir, «Aquí es». Lucia cavó. 1, 2, 3 paladas. El sudor le corría por la espalda. Las manos se le llenaban de barro, los dedos se le acalambraban. Pero no paró. Sabía que debajo había algo que no podía seguir escondido. A la quinta palada, la pala golpeó algo duro. Se agachó, raspó con las manos y apareció un pedazo de madera podrida. No era una caja ni un cajón. Parecía una tabla improvisada, rota a la mitad. Debajo había más trapos, ropa de niña, y entre la ropa, algo peor, un zapato pequeño, embarrado, pero con un lazo aún intacto. Lucia se quedó en silencio. El viento se detuvo. Jazmín bufó despacio. «Ay, niña», murmuró, «¿qué te hicieron?». El peso de esa verdad la dejó de rodillas. No lloró, no en ese momento, solo se quedó ahí, abrazada a la pala con el corazón partido y la garganta seca. Cuando volvió al pueblo con el costal en la espalda, la gente la miró. Nadie dijo nada, pero todos sabían que algo había encontrado. Tomasa la esperaba en la entrada de su casa. «¿Lo hallaste?». Lucia asintió. «Sí, y no estaba sola. Había huellas, ropa de hombre». Marta salió de la cocina con la cara pálida. «¿Y ahora qué vas a hacer?». «Lo voy a mostrar, lo voy a sacar. Alguien tiene que hacerlo». «¿Y si el patrón se entera?», dijo una mujer desde la esquina. «Él no perdona». «Pues que no me perdone», respondió Lucia, «porque yo no me voy a perdonar si no hablo». Esa noche, bajo el árbol grande de la plaza, Lucia extendió los trapos frente a las mujeres del pueblo, puso el zapato al centro y habló sin rodeos. «Esto lo desenterró mi caballo, esto es de Rosita, y esto no puede quedarse guardado». Un murmullo recorrió el grupo. Algunas lloraron, otras se persignaron, pero nadie se fue. «No fue un accidente», dijo. «Alguien la enterró, y alguien más lo sabe. Domingos, el patrón, tal vez más». «¿Y si vamos todas?», propuso Tomasa con los ojos enrojecidos. «Si no la dejas sola». «¿Y tú qué harías?», preguntó Lucia levantando la mirada hacia las demás. «Si fuera tu hija, tu nieta, ¿te callarías?». «¿Tú qué harías? ¿Callar o hablar? Déjalo en los comentarios». El silencio fue profundo, pero ya no era de miedo, era de preparación, de algo que se estaba por romper, y el viento, entre los árboles, traía un susurro viejo que ya nadie podía ignorar. La lluvia caía sin misericordia, empapando la ropa, el cabello, la tierra. El agua corría entre los surcos del claro, pero nadie se movía de su lugar. Lucia empuñaba la pala con fuerza, clavándola una y otra vez en el barro.
A su lado, Tomasa, Marta y otras 5 mujeres cavaban en silencio. No había palabras, solo el golpeteo del agua en los techos de hojas, el chapoteo de los pies enlodados y los resuellos pesados de quienes ya no estaban dispuestas a callar. Yasmín se mantenía cerca, inquieta, moviéndose de un lado a otro, como si supiera que ese momento lo había estado esperando desde el primer día. «Aquí es más hondo», dijo Lucia, señalando un punto donde la tierra parecía más suelta. Las demás la siguieron. Cada palada levantaba olor a humedad vieja, a tierra podrida, a secreto mojado. Y entonces, el primer golpe. La pala chocó con algo que no era piedra ni raíz. Lucia se agachó, rasgó la tierra con las manos y lo vio. Una manta gris, enrollada, mojada, llena de barro. «¡Ay, Dios!», susurró Tomasa, llevándose una mano al pecho. Marta cayó de rodillas. Lucia se acercó, temblando, y tiró con cuidado de la tela. Entre las dobleces apareció una mano pequeña, inerte, con las uñas llenas de tierra seca. «Rosita», dijo sin aliento. «¡Ay, niña!». El silencio se volvió pesado, espeso como la lluvia. Nadie lloró, nadie gritó, hasta que se oyó un quejido. Doña Etelvina, que había llegado sin que nadie lo notara, estaba al borde del claro, agarrada a un árbol, con la boca abierta y los ojos clavados en el cuerpo. «¡Rosita!», gritó con una fuerza que no parecía de este mundo. El lamento cruzó el campo como un rayo. Todas se voltearon. La anciana avanzó a trompicones, sin miedo al lodo, sin importar la lluvia. Se arrodilló junto a la manta y la abrazó, empapándose, como si aún pudiera calentar ese cuerpecito con el suyo. Lucia la tocó en el hombro. Etelvina no la miró. Me la callaron, pero ella no se dejó olvidar. «No la dejaste, ¿verdad?», le dijo a Jazmín, con los ojos llenos de lágrimas. Jazmín relinchó bajito. «¿Quién, doña?», preguntó Marta con la voz rota. «¿Quién te la quitó?». Etelvina bajó la mirada. Ella sabía algo que no debía ver. «Yo le dije que no se metiera al monte, que no se acercara a los hombres del patrón, pero era terca y valiente». Se abrazó al cuerpo, meciéndose. «La escuché esa noche. Gritó, lloró. Y yo no supe qué hacer. Me quedé quieta, esperando que la lluvia se la llevara». El dolor en su voz partió el aire. Lucia cerró los ojos. «Ya no está sola, doña. Ahora vamos todas». Al día siguiente, el rumor voló como pólvora. Que encontraron a Rosita, que fue Lucia, que las mujeres cavaron con sus propias manos, que Jazmín las guió, que estaba muerta. El pueblo despertó con miedo y coraje. Algunos lloraban, otros no sabían si creer. Pero todos sabían una cosa: lo que se dijo siempre en voz baja, ahora era verdad. Lucia llevó el cuerpo envuelto hasta la iglesia. El padre cerró las puertas al verla llegar, pero ella empujó sin pedir permiso. «No vamos a enterrarla en la oscuridad. Esta niña no murió por accidente, y esta iglesia tiene que abrirle las puertas». El sacerdote pálido no dijo nada. Solo hizo a un lado el reclinatorio y dejó que entraran. Una por una, las mujeres del pueblo cruzaron la puerta, algunas con velas, otras con flores. Etelvina caminaba en medio, firme, digna, y afuera, bajo la lluvia que aún no cedía, los hombres del patrón miraban desde lejos sin saber qué hacer, porque el miedo ya no estaba de este lado. Estaba cambiando de dueño. Las primeras antorchas se encendieron en la plaza justo al anochecer. No hubo gritos, ni arengas, ni discursos, solo miradas cruzadas y pasos firmes. Era como si el luto de Rosita se hubiera convertido en rabia, una rabia vieja, acumulada, que por fin tenía nombre y dirección. Lucia salió de su casa con Jazmín caminando a su lado. La yegua llevaba una cinta azul amarrada al cuello, el mismo color del vestido de Rosita. Tomasa cargaba una cubeta con mechas de tela. Marta traía la fotografía vieja de la niña que colgó al frente de su blusa. Detrás de ellas comenzaron a llegar los hombres. Primero fueron los más callados. Jacinto, el que nunca hablaba con nadie,
Pedro, que apenas si levantaba la vista. Luego se sumaron los demás, con palas, con machetes, con faroles. Ninguno llevaba armas, solo sus manos, sus voces, su hartazgo. ¿Vamos?, preguntó Lucia. «Hasta donde sea necesario», respondió Tomasa, y comenzaron a caminar. Por el camino de tierra que lleva a la hacienda de los Melgarejo, por las mismas veredas que por años pisaron con la cabeza gacha. Esta vez no bajaron la mirada. Jazmín iba al frente, paso a paso, guiando como siempre. Desde el balcón de la casa grande, don Hilario Melgarejo vio venir las luces. Al principio creyó que era un incendio en el monte, luego que se trataba de una procesión. Pero cuando vio a la gente del pueblo marchando, con antorchas en alto y una mirada que no conocía, el miedo le subió por la espalda. «¿Qué es esto?», preguntó a su mayordomo. «Patrón, creo que vienen por respuestas». «¿Por qué?». «Por una escuincla muda». El silencio del mayordomo fue la única respuesta. Hilario bajó apresurado. Ordenó a sus empleados que cerraran las puertas. Pero ya era tarde. La gente no venía a pedir permiso. Cuando llegaron frente a la hacienda, se detuvieron. Lucia se adelantó montada en Jazmín. Alzó la voz. «Venimos por la verdad. Venimos por Rosita». El patrón salió, con los brazos en alto y una sonrisa nerviosa. «Compañeros, no hay necesidad de violencia. Estamos de luto, igual que ustedes. Lo que pasó fue una tragedia». «¡No mienta!», gritó Marta. «Ustedes la enterraron como si fuera basura y usaron nuestras tierras para esconderla», gritó un campesino. Hilario tragó saliva, alzó la voz. «No tengo nada que ver con eso. Si uno de mis hombres lo hizo, lo despediré». «No es suficiente», gritó Lucia. «Usted dio las órdenes, usted sabía. Domingos fue su perro, pero usted lo mandó cavar». En ese momento, alguien salió de entre la gente. Era Domingos. Venía con la camisa empapada y los ojos bajos. Caminó hasta quedar frente a todos. Alzó la mirada y con voz temblorosa habló. «Sí, fui yo quien la enterró. Pero no la maté. La niña vio algo. Vio a uno de los peones del patrón tocando lo que no debía. Ella se escondió, pero la encontraron. Yo solo seguí órdenes. Me dijeron que si hablaba mi hermana, mi sobrina». El pueblo estalló en gritos. Alguien arrojó una piedra. Otra persona encendió una antorcha más. «¡Ya basta!», gritó Lucia. «No queremos sangre, queremos justicia». Se volteó hacia don Hilario. «¿Usted va a decir algo?». El patrón se quedó mudo. El sudor le corría por la frente. Por primera vez en su vida no tenía a quién dar órdenes. No había tractor, ni dinero, ni apellido que lo protegiera. «¿Dónde está el hombre que dio la orden?», preguntó alguien. «¿Quién tocó a la niña?». Hilario bajó la vista. «Se fue. Huyó al norte. Lo mandé lejos». «Entonces es cómplice», dijo Lucia. Y la multitud lo supo. Ya no había marcha atrás. Jazmín relinchó fuerte como un aviso. El aire se volvió más denso. La noche parecía observar. El pueblo no se movió, no se quemó nada, no se rompió una sola ventana, pero algo sí se quebró esa noche. El miedo, el respeto ciego por un apellido y el silencio. Porque desde esa noche San Isidro ya no era un pueblo que tragaba lo que le daban. Era un pueblo que escupía la mentira y caminaba junto a su caballo. Domingos no apareció al amanecer, ni en la hacienda ni en su jacal. Algunos dijeron que se había ido al monte, otros que lo vieron tomar el camino del río con una mochila pequeña al hombro. Pero no fue tan fácil. Antes del mediodía, 2 jóvenes del pueblo, hermanos de Rosita por parte de madre, lo encontraron escondido detrás de una bodega vieja cerca del canal de riego. Estaba embarrado, temblando, con los ojos llenos de desesperación. «¡No me hagan nada!», gritó al verlos acercarse. «Yo no la toqué, solo hice el hoyo». No lo golpearon, no lo insultaron, solo lo rodearon y lo llevaron en silencio hasta la plaza. La gente ya se había reunido. Lucia estaba al frente, junto a Jazmín.
La yegua no dejaba de mover la cabeza, impaciente, como si supiera que aún faltaba una pieza en ese rompecabezas sucio. ¿A dónde ibas, Domingos?, preguntó Tomasa, cruzada de brazos. Yo tenía miedo. ¿De quién?, preguntó Lucia. Domingos tardó en responder. Tragó saliva. Sus ojos buscaron entre la multitud, pero don Hilario no estaba. Del patrón, murmuró. Él fue quien lo ordenó. Me llamó esa noche. Me dijo que alguien tenía que desaparecer, que la niña no podía contar lo que vio. Un murmullo pesado recorrió la plaza. La tensión crecía. ¿Y tú obedeciste?, insistió Lucia. Tenía miedo. Me prometió un terreno, una casa, y me dijo que si hablaba iba a desaparecer mi hermana también. ¿Y qué hiciste tú?, preguntó Marta, al borde de las lágrimas. Cavé, nada más. Cuando llegué, la niña ya no se movía. Estaba envuelta en la manta. Solo cavé. Mientras el pueblo escuchaba la confesión, alguien corrió desde la loma gritando: «¡El patrón se fue! ¡Se está escondiendo en la casa del ingeniero, con escoltas!». Los rostros se endurecieron. Ya no había espacio para dudas. «¿Qué hacemos?», preguntó uno de los hombres del pueblo. «¿Vamos por él?». Lucia respiró hondo. No era momento de desbordarse. No vamos a quemar nada. No vamos a hacer lo mismo que ellos. Vamos a mostrarle al pueblo lo que enterraron. Vamos a ponerlo sobre la mesa, con pruebas, con nombres. Tomasa se acercó a Domingos. ¿Dónde está la manta? ¿El vestido? ¿Las cosas de la niña? Las guardaron en la bodega vieja de la hacienda, detrás de los sacos de maíz. Todo sigue ahí. Algunos hombres salieron corriendo. Al regresar, traían en las manos una caja de madera. Adentro, los recuerdos, una libreta con dibujos de Rosita, un zapato, el listón de su cabello, la muñeca que siempre cargaba y la manta manchada doblada con prisa. Era irrefutable. Por la tarde la plaza se llenó de nuevo. Esta vez nadie murmuraba, nadie cruzaba los brazos. La voz de Lucia se alzó con la firmeza de quien ha enterrado el miedo. Ya no hay dudas. No fue el monte. No fue un accidente. Fue una orden. El comisario, que durante semanas se hizo de oídos sordos, no tuvo más remedio que presentarse. Vio los objetos. Escuchó a Domingos repetir su confesión frente a todos. «Voy a levantar el acta», dijo. «Pero si quieren que esto llegue más arriba, tienen que ir a la cabecera». «Iremos», respondió Tomasa, «pero no solos». Esa noche la gente firmó con huellas, con nombres mal escritos, con dedos manchados de tinta y tierra. No sabían si serviría, pero lo que estaban haciendo ya era historia. Y mientras todos hablaban, Yasmín caminó despacio hasta el centro de la plaza. Se quedó quieta, mirando el altar improvisado con la foto de Rosita. Relinchó una vez, como si dijera: «Ya está dicho». Pero todos sabían que esto apenas empezaba, porque en un pueblo donde la tierra habla y los caballos guían, la justicia no llega en papeles, llega cuando el barro escupe lo que el poder intentó ocultar, y esta vez ya no había quien pudiera detenerla. La primera señal fue el silencio. Apenas amaneció, los trabajadores de la hacienda Melgarejo no abrieron los galpones. Las puertas del rancho grande estaban cerradas, con candados nuevos. Ni los tractores salieron, ni una camioneta cruzó el camino de tierra que lleva al pueblo. La gente, que durante años se acostumbró a ver a don Hilario dando órdenes desde el balcón, ahora lo imaginaba escondido tras las cortinas. Como un animal herido, mirando hacia afuera con los ojos grandes, pero sin saber qué hacer con tanto miedo encima. «¿Y ahora quién tiene miedo, patrón?», murmuró Lucia, parada frente al portón de hierro, con Yasmín a su lado. El rancho, que antes imponía respeto, ahora parecía un cascarón vacío. Los peones ya no estaban, se fueron o renunciaron, y los que se quedaron ya no obedecían sin preguntar. Los rumores volaban, que Hilario había pedido protección a la policía, que estaba empacando para irse al norte, que su propio hijo no quería saber nada del rancho. Y mientras tanto, en el pueblo se respiraba algo nuevo,
No era alegría todavía, pero sí libertad. Esa misma tarde doña Marta pasó por la casa de Lucia con un balde de maíz. «Nomás vine a decirte que la muchacha que lavaba en la hacienda, la que casi no hablaba, me contó que Hilario no ha dormido, que camina de un lado a otro, que dejó de comer. ¿Y qué esperaba?», respondió Lucia pelando elotes en la sombra. «¿Que la tierra le agradeciera lo que enterró?». Marta asintió. «Dicen que lo escucharon llorando en la oficina, que maldice el día que contrató a Domingos». Lucia se quedó callada por un momento. «Yo no quiero verlo quebrado, quiero verlo enfrentando lo que hizo». Marta se acercó. «¿Y si se va antes? Si escapa, que se vaya, pero que sepa que donde pise, lo va a seguir lo que hizo aquí. La historia ya no es suya, ahora es del pueblo». 2 días después, una comitiva del gobierno llegó en una camioneta blanca. 2 hombres con camisas planchadas y portapapeles bajaron en la plaza. «Venimos a revisar la situación», dijeron, pero nadie los recibió con sonrisas. El comisario del pueblo apenas los saludó. La gente los miraba con desconfianza. Sabían que venían a tomar nota, no a hacer justicia. Sin embargo, algo cambió cuando vieron a Jazmín. La yegua estaba en el centro de la plaza, tranquila, con los niños acariciándole el lomo. Uno de los funcionarios se acercó a Lucia. «¿Es cierto que el caballo...?» «Sí, nos llevó hasta la verdad, hasta la tumba de Rosita». El hombre la observó como si no supiera si creerle o no, pero Lucia no necesitaba convencerlo. Ya no. Ese mismo día, los funcionarios entraron a la hacienda. Salieron con cajas, papeles, fotografías, y cuando cruzaron el portón con los documentos en mano, la gente aplaudió. No por ellos, sino porque por fin el patrón también tenía que responder. Esa noche, Lucia salió al patio. El aire estaba fresco. La luna llena brillaba alto. Jazmín dormía bajo el árbol de siempre, tranquila, como si supiera que ya no tenía que pelear sola. Desde lo alto de la loma podía verse la silueta del rancho cerrado. Ya no imponía, ya no asustaba. Y entonces lo pensó, como una manta vieja, una yegua terca y un grupo de mujeres decididas lograron lo que nadie se atrevía a soñar. No destruyeron la hacienda, no quemaron el rancho, pero movieron algo más profundo, el miedo. Ese que antes habitaba en el pueblo, ahora vivía tras esos muros, en cada sombra, en cada rincón donde Hilario se escondía. «El miedo ya cambió de dueño», dijo en voz baja, y por primera vez en mucho tiempo sonrió. La plaza de San Isidro no había estado tan llena desde la última fiesta patronal, pero esta vez no había banda, ni comida, ni papelitos de colores. Había tensión, miradas duras, palabras que saltaban de un lado a otro como piedras. «Ese hombre no merece ni juicio», gritó Pedro con el machete aún colgado en la espalda. «Que pague aquí mismo, con la misma tierra que usó para enterrar a la niña». «¿Y de qué sirve eso?», respondió Marta. «¿Vamos a convertirnos en lo mismo que él? ¿Y si se escapa? ¿Y si lo sacan limpio con un papel y una firma? No estamos pidiendo permiso. Estamos exigiendo justicia», dijo otra mujer. «Y si el gobierno no la da, se la damos nosotros». El murmullo creció. Algunos asentían con furia, otros dudaban. Había enojo, sí, pero también miedo. Miedo de lo que podía desatarse si cruzaban la línea. Lucia se mantenía al margen escuchando, hasta que se adelantó y subió al kiosco con paso firme. Levantó la mano, pidiendo silencio. «Yo también tengo rabia», dijo. «Yo también vi a Rosita bajo la tierra. Yo también soñé con incendiar la hacienda. La plaza quedó muda. Pero si hacemos lo mismo que ellos, perdemos lo único que nos queda, nuestra dignidad». Alguien entre la multitud respondió: «¿Y qué dignidad hay en ver al asesino caminar libre?». «No estoy diciendo que lo dejemos libre», dijo Lucia. «Estoy diciendo que lo expongamos, que hablemos donde se tenga que hablar, que lo llevemos a juicio, que lo condenen con pruebas, no con odio. Y si no lo hacen,
Entonces sabrán que nosotros sí hicimos lo correcto, que el pueblo no se dejó llevar por la sangre, que San Isidro no es una tierra de cobardes ni de bestias. Marta subió al kiosco y se paró junto a ella. No pedimos perdón, no lo merecen, pero tampoco queremos seguir enterrando gente. Queremos que las niñas puedan caminar sin miedo, que los hombres trabajen sin agachar la cabeza, que nuestras hijas no tengan que aprender a callar desde chiquitas. El silencio ahora era otro, ya no era rabia, era reflexión, era el tipo de silencio que llega cuando se mira el abismo y se decide no saltar. Justo cuando la plaza parecía calmarse, una camioneta negra se detuvo frente a la iglesia. Bajó un hombre trajeado, con cara de ciudad y voz afilada. Lucia Gaitán. Ella se tensó. Soy yo, soy el abogado del Estado. Venimos a formalizar la denuncia. La presión mediática llegó hasta la capital. Necesitamos su testimonio y el de las mujeres que estuvieron en la exhumación. Los murmullos regresaron. Lucia no lo esperaba, nadie lo esperaba. ¿Y eso qué significa?, la preguntó Tomasa. Significa que se abrió una carpeta federal. Si todo sale bien, el caso irá a juicio. Y no solo contra Domingos, también contra Hilario Melgarejo. Lucia se quedó helada. Volteó a ver al pueblo. Entonces hablemos. Todas. Y una por una, las mujeres que habían cavado bajo la lluvia se acercaron. Con sus nombres, con su voz, con su verdad. Cuando todo terminó, la plaza no aplaudió, no hizo fiesta, solo se quedó ahí, como si respirara diferente. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó uno de los jóvenes. Seguir, dijo Lucia bajando del kiosco. Sembrar, denunciar, no callar. Jazmín apareció trotando desde el callejón. Se paró frente a la plaza como si también esperara una respuesta. ¿Y si vuelve a pasar?, preguntó un niño. Entonces sabremos qué hacer, respondió Lucia mirando a todos, porque ahora ya sabemos que el pueblo unido puede más que cualquier patrón. Esa noche nadie quemó nada, nadie lanzó piedras, pero hubo justicia, no por el castigo, sino por la decisión de no caer en lo mismo. Y ese fue el verdadero acto de valentía. La lluvia ya no caía, pero la tierra seguía húmeda. En el claro, donde una vez se escondió el horror, ahora florecían margaritas silvestres. Las mujeres del pueblo, en silencio, habían sembrado semillas días después del entierro de Rosita. No para olvidar, sino para recordar bonito, para que el dolor no se viera como un hueco, sino como un campo que florece. Jazmín permanecía ahí, no amarrada, no encerrada, libre. Elegía quedarse junto a la tumba. Cada día, al amanecer, llegaba y daba vueltas lentas alrededor del pequeño altar de piedras, flores y una cruz de madera. No relinchaba, no bufaba, solo observaba. Los niños comenzaron a ir también. Al principio, en silencio, tomados de la mano de sus madres. Luego, poco a poco, se soltaron, jugaban entre las flores, se escondían detrás del árbol grande, se subían a las piedras, reían. Es como si supieran que aquí ya no hay miedo, decía Tomasa, viendo a su nieta correr entre los girasoles que habían brotado sin que nadie los sembrara. Lucia observaba todo desde la sombra de una higuera, con una taza de barro en las manos y los ojos tranquilos. Ver a los niños jugar junto a la tumba era la confirmación de algo que venía sintiendo en el pecho. El mal ya no rondaba. Y eso, en San Isidro, era un milagro. Una mañana, mientras Jazmín pastaba cerca del altar, un hombre bajó desde el sendero del norte. Traía la ropa sucia de viaje, una mochila al hombro y una expresión tensa. Al llegar al claro, se detuvo. No dio un paso más. Observó desde lejos. Lucia se acercó. ¿Qué busca? No vengo a buscar. Vengo a ver si todavía se puede pedir perdón. Era uno de los peones que había trabajado con don Hilario. Se llamaba Sergio. No había sido acusado, pero todos sabían que había estado cerca esa noche. No vengo a justificar nada, solo a poner mis manos, a trabajar lo que haya que trabajar. Lucia lo miró en silencio.
Luego señaló la cerca de madera, un poco vencida. «Si quieres redimirte, empieza por ahí». Él asintió y bajó la cabeza. Yasmín lo miró fijo. No se acercó, pero tampoco lo espantó. Los días pasaban y el claro se convirtió en un lugar distinto. Gente de otros pueblos llegaba a dejar flores. Algunas mujeres escribían cartas y las enterraban junto a la cruz. Otras pintaban piedritas con nombres de personas que ya no estaban, como si la tumba de Rosita se hubiera vuelto un refugio para todas las que fueron calladas. Y Yasmín seguía ahí. La gente empezó a llamarla la guardiana. «Esa yegua sabe más que nosotros», decían algunos. Un periodista vino desde la ciudad, preguntó, grabó, tomó fotos, pero no pudo retratar lo que más importaba, el respeto silencioso de ese animal que nunca necesitó palabras. Una noche, una niña se acercó al altar con una linterna, puso una flor azul y susurró: «Gracias por cuidar que nadie más se pierda». Yasmín se le acercó despacio, la olfateó y luego se recostó junto a la cruz. Lucia regresaba todos los días al claro, pero ya no con pala ni con rabia. Ahora llevaba semillas, pan y a veces cuentos para leerle a los niños. Una escuela chiquita se formó ahí, sin pupitres, sin techos, pero con verdad. Un día, Etelvina llegó con un cuaderno viejo. Lo dejó a los pies del altar. «Aquí están los dibujos de Rosita», dijo. «Que no se olviden, que otros los vean». Lucia lo hojeó. Flores torpes, caras sonrientes y una última hoja con un caballo blanco dibujado con crayón. «Ella ya lo sabía», susurró. La imagen de Yasmín quedaría grabada en la memoria del pueblo, no como un simple animal, sino como un símbolo de lo que el dolor no pudo vencer. Y mientras las flores seguían creciendo, mientras los niños seguían jugando, mientras la tierra respiraba en paz, una certeza se sembraba firme en San Isidro. A veces, la justicia no llega a caballo, pero sí empieza con uno. El sol ya bajaba, y la sombra de los eucaliptos se alargaba sobre el camino viejo que cruzaba por detrás de la hacienda. Lucia había salido a revisar el corral donde pastaban las cabras, pero al pasar cerca del muro trasero del rancho, algo la detuvo. Primero fue el ruido. No era paso de tractor ni ladrido de perro, era un sollozo, un sonido quebrado, arrastrado, humano. Se acercó despacio, guiada por la intuición más que por la curiosidad. Ahí, sentado en el suelo, con la espalda contra la pared agrietada, estaba don Hilario, solo, con el sombrero tirado a un lado, las manos cubriéndole la cara, y los hombros sacudidos por un llanto que no se parecía en nada al hombre que todos conocían. Lucia no hizo ruido, solo lo observó desde una distancia prudente. Fue la primera vez que lo vio sin escudo, sin voz fuerte, sin mirada altanera. Era solo un hombre, viejo, vencido, deshecho. Hilario no se dio cuenta de que lo veían. Murmuraba entre dientes, como quien habla con los fantasmas. «Yo no quería, no así». Todo se salió de control. Tenía los ojos rojos, el rostro hundido en arrugas que antes no estaban. No había testigos, ni empleados, ni abogados. Solo él y el silencio que rodea a los que ya no tienen a quién mandar. Lucia dio un paso atrás, no por miedo, por respeto. No le habló, no se acercó, no lo perdonó, pero en ese instante comprendió algo. El miedo, el verdadero miedo, no es el que viene del pueblo. Es el que se te mete cuando sabes que no hay vuelta atrás, cuando el dinero ya no compra silencio, cuando ni la tierra quiere tragarte. Esa noche, Lucia no contó a nadie lo que vio, ni a su madre, ni a Tomasa. Guardó la imagen en el pecho, como se guardan las cosas que duelen y confunden, porque, aunque nadie lo dijera, había algo que comenzaba a pesar en el aire. La diferencia entre justicia y venganza no siempre es tan clara cuando se ve al enemigo llorar. Al día siguiente, corrió el rumor. Lo vieron llorando solo, tirado como perro, decía uno. Dicen que no ha tocado la comida en días, comentaba otra. Que su hijo ni le contesta las llamadas.
que la esposa se fue con los papeles del banco. La gente lo repetía sin pena. Pero con el paso de las horas, las risas burlonas se fueron apagando. Porque ver caer a un hombre es fácil. Lo difícil es saber qué hacer con lo que queda. ¿Y si ya está pagando?, preguntó Marta sentada en la plaza con las demás. No con cárcel, pero con todo lo que perdió. Eso no borra lo que hizo, respondió una joven. No devuelve a Rosita. No, pero tampoco nos toca decidir cómo se arrastra. ¿Y tú qué piensas, Lucia? Lucia tardó en responder. Tenía la mirada fija en Yasmín, que dormía bajo el árbol como si nada de esto le quitara el sueño. Yo no lo perdono, dijo al fin, pero tampoco me voy a ensuciar con su dolor. Él ya no me puede quitar nada, ya no manda. Las mujeres se quedaron en silencio, como si esa fuera la última palabra que necesitaban. Y así fue. Esa noche nadie habló más de don Hilario, no porque lo olvidaran, sino porque ya no importaba. Había perdido lo único que no se compra, el respeto del pueblo. Y eso, en San Isidro, vale más que todas sus hectáreas juntas. En San Isidro el silencio siempre había pesado como un costal de piedras. Un silencio lleno de secretos, de miradas que se bajaban, de palabras tragadas por miedo. Pero ahora el silencio sonaba distinto. No era miedo, era calma. Las calles seguían siendo de tierra. Las casas seguían con techos de lámina. Pero algo había cambiado. Los saludos eran más largos, las miradas más firmes, las risas más sueltas. Era como si el pueblo, por fin, pudiera respirar hondo. Antes uno caminaba apurado, con la cabeza baja, dijo Marta mientras tendía ropa. Ahora hasta el sol se siente distinto. Tomasa, que ya no dejaba de usar su sombrero nuevo, soltó una carcajada. El sol es el mismo. Lo que cambió fue el alma de la gente. Una semana después se reunieron en la iglesia. No para rezar, sino para organizar. Si pudimos levantar la voz, también podemos levantar una cooperativa, dijo Lucia con los papeles en la mano. ¿Y eso para qué nos va a servir?, preguntó un hombre mayor, cruzado de brazos. Para no venderle el maíz al mismo precio miserable de siempre. Para sembrar sin depender del patrón. Para comprar entre todas, vender entre todos, respondió ella firme. Las mujeres fueron las primeras en levantar la mano. Yo tengo una máquina de coser. Yo hago queso, pero no tengo quien lo distribuya. Y yo, si me enseñan, aprendo lo que sea. Fue el inicio de algo nuevo. No era grande, no era rápido, pero era suyo. También se organizó otra cosa, una asamblea. Una vez al mes, bajo el árbol del centro, todos los vecinos podían hablar. No había micrófonos ni mesas de honor. Solo un banquito de madera y la regla clara. Todos escuchan, todos opinan. En la primera reunión, un joven habló de poner alumbrado en el callejón donde antes se perdió Rosita. No quiero que ninguna niña camine a oscuras, dijo y bajó la vista, emocionado. Otro propuso revivir la radio comunitaria que había quedado en ruinas. Tenemos que contar nuestras propias historias, no que vengan de fuera a decirnos quiénes somos. Y así, uno por uno, fueron saliendo voces que antes no se escuchaban. El pueblo, que siempre había tenido mucho que decir, por fin encontraba espacios para decirlo. En la escuela, algo también cambió. Las niñas ya no agachaban la cabeza cuando respondían. Hablaban más, participaban. Incluso algunas empezaron a escribir cuentos donde las protagonistas eran valientes, hablaban con animales y vencían al miedo. Un día, una de ellas, hija de la panadera, leyó su historia en la plaza. Se titulaba El caballo que no dejó que el miedo ganara. ¿Y en quién te inspiraste?, le preguntó Lucia. La niña sonrió mirando a Jazmín. En ella y en usted. Lucia la abrazó sin decir nada. No hacía falta. Esa noche Lucia se sentó en el patio con su madre. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas. ¿Te fijas?, dijo la señora. El silencio ya no da miedo. No, ahora se siente como un descanso. ¿Y crees que dure? No lo sé, ama,
pero ahora sabemos cómo hacerlo volver. El viento sopló suave, trayendo olor a leña y pan. Yasmín se acercó y apoyó el hocico en el regazo de Lucia. Ella le acarició la frente. «Ya no tienes que buscar, niña. Lo que había que encontrar ya salió». Y en ese instante supo que aunque aún quedaba mucho por construir, San Isidro ya no era el mismo. Había aprendido a hablar y, lo más importante, a no volver a callarse. La vieja hacienda Melgarejo estaba abandonada. Las tejas se habían caído, las ventanas estaban rotas y los portones oxidados ya no cerraban. Nadie vigilaba, nadie limpiaba. Y aunque algunos decían que era mejor no acercarse, los niños, como siempre, no hacían caso. Ese mediodía, 3 niñas jugaban a las escondidas entre los corredores polvorientos. Corrían entre muebles cubiertos de telarañas, saltando encima de sacos vacíos y esquivando los restos de lo que alguna vez fue un escritorio de caoba. «¡No te escondas en el cuarto del patrón!», gritó una nerviosa. Dicen que ahí lloraba por las noches, pero Clara, la más chica, no le hizo caso. Se metió al fondo del despacho, donde una parte del techo había colapsado. El polvo estaba tan espeso que le picaban los ojos. Se agachó junto a una viga rota y ahí la vio. Una caja de metal oxidada, medio cubierta por pedazos de ladrillo y hojas secas. La sacó con esfuerzo. Estaba atascada. La abrió. Adentro no había dinero ni joyas, solo un papel, doblado muchas veces, amarillento, sin sobre, sin firma. Pero cuando lo leyó, supo que no era un juego. Clara corrió hasta la plaza con el papel entre manos. Lucia la vio llegar agitada, con los ojos bien abiertos. «¿Qué pasó, mija? ¿Te caíste?» «No, encontré esto en la casa del patrón, en un cajón roto». Lucia tomó la hoja y empezó a leer en voz baja. La tinta estaba deslavada, pero las palabras aún dolían. «El poder pesa. A veces uno cree que puede con todo, pero hay cosas que ni el dinero ni el apellido pueden esconder. Esta tierra que sembramos también nos mira, y cuando enterramos algo con miedo, la lluvia lo saca. No hay tumba que no hable. Yo no pedí esto, pero tampoco lo detuve. Y eso me hace culpable. Si alguien encuentra esto, que sepa que lo que se siembra con dolor, florece con vergüenza». No tenía firma, no tenía fecha, pero no hacía falta. «Es de don Hilario», murmuró Tomasa, que había escuchado desde atrás. «¿Estás segura?» Él escribía así. Se nota, y mira cómo habla, no se limpia, pero tampoco se atreve a decir quién fue. Lucia guardó la carta. «Esto no borra nada», dijo, «pero confirma todo». Esa tarde la carta pasó de mano en mano. La leyeron las mujeres del molino, el comisario, los jóvenes del pueblo. Algunos lloraron en silencio, otros se enojaron más. «Ahora resulta que le pesaba el alma», dijo uno con sarcasmo. «Sí, pero la cargó en silencio, ni pidió perdón», agregó otro. Lucia se quedó sentada en la banca de siempre con la carta en el regazo. Miraba a Jazmín, que dormía bajo el árbol, como si todo estuviera en orden. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó Tomasa. «Lo guardamos, no para protegerlo a él, sino para que el pueblo nunca olvide que hasta los que parecen intocables tiemblan». Esa noche, la carta fue copiada a mano por una de las maestras del pueblo. Se colgó en la escuela, en la biblioteca y en la entrada del centro comunitario, no como homenaje, sino como advertencia. Cuando Etelvina la leyó, no dijo nada al principio, solo la sostuvo contra el pecho. Luego, con la voz suave, murmuró: «Hubiera querido que le dijera eso a mi nieta, no al papel». Lucia la abrazó. Rosita no lo necesitaba, ella ya sabía lo que él era. Etelvina asintió. «Pero qué bueno que las letras quedaron, pa' que no digan que no sabían, pa' que cuando los nuevos patrones vengan, sepan que aquí ya no se calla nada». Y así, la carta no se volvió un símbolo de redención, sino de memoria, porque en San Isidro, hasta las cartas enterradas acaban hablando, y lo que se escribió con culpa ahora florecía como advertencia, para que nunca más tuvieran que cavar con miedo.
Era uno de esos días raros en San Isidro, ni una nube en el cielo, ni un pájaro callado. El sol brillaba con suavidad, sin quemar, y el viento traía olor a tierra fresca y flor de azahar. Después de tanta tormenta, el clima parecía haber encontrado también su calma. Jazmín corría entre las lomas como si estuviera estrenando el mundo. Sin riendas, sin montura, galopaba con una alegría que se contagiaba solo de verla. Las patas levantaban polvo, sí, pero también esperanza. Desde el claro, las mujeres la observaban en silencio. Algunas tenían palas, otras flores, otras semillas. Etelvina, con su bastón, sostenía una canasta con rosales recién cortados. «Mírala, qué bonita», dijo Tomasa. «Corre como si supiera que cumplió su promesa». «Porque sí la cumplió», respondió Lucia, acomodando un girasol en el centro de la tierra removida. «Nos llevó hasta donde no queríamos mirar. Nos sacó la verdad del barro». Las mujeres se arrodillaron alrededor de la tumba de Rosita. No para llorar, sino para sembrar. Traían flores de todos colores, recogidas de patios, campos y jardines del pueblo. No había orden, ni simetría, solo intención. Cada flor tenía una historia. «Esta es de la mamá de Pedro», dijo una niña entregando una flor roja. «Ella no podía venir, pero mandó esto». «Y esta es de la maestra», dijo otra. «Dice que Rosita una vez le regaló un dibujo con este color». Etelvina, con manos temblorosas, cavó un hoyito pequeño y puso una semilla. «Esto va a crecer despacito», dijo, «como nosotros». Una mariposa blanca se posó en una flor. Las mujeres se quedaron en silencio, y luego una risa suave se escapó de alguna parte. No era nerviosa, era limpia, y en ese momento todas supieron. El claro ya no era un lugar de muerte, era un jardín de memoria. Lucia caminó sola hasta la cima de la colina. Desde ahí se veía todo San Isidro, los techos de lámina brillando al sol, la plaza con su árbol grande, la iglesia de campanario torcido, los surcos verdes que cruzaban los campos. Jazmín estaba al otro lado, bebiendo agua de una charca, con las patas manchadas de barro y el lomo cubierto de sol. «Gracias, niña», dijo Lucia en voz baja, «por no rendirte, por hacernos ver». La yegua alzó la cabeza y la miró. Solo eso. No se acercó. No hizo falta. Lucia entendió el mensaje sin palabras. Ya no me necesitan, pero aquí estoy. Y entonces lo supo. Era tiempo de dejarla libre, libre de todo. Al regresar al pueblo, Lucia pasó por la escuela. Un grupo de niñas pintaba un mural en la barda. Una figura de Rosita rodeada de flores, con un sol enorme y un caballo blanco a su lado. Había colores por todos lados. «¿Qué es eso?», preguntó Lucia. «Es el jardín que ella se merecía», respondió una de las niñas sin dejar de pintar. Lucia sintió un nudo en la garganta. No era tristeza, era orgullo. Volteó a ver el pueblo, las puertas abiertas, las voces claras, las reuniones bajo el árbol, las risas sin culpa. No era perfecto, aún quedaba trabajo, pero algo se había quebrado para siempre, el miedo, y algo se había sembrado en su lugar, la voz. Epílogo breve. Esa tarde, Jazmín subió sola a la colina. Desde ahí miró el pueblo. El viento le movía la crin y el sol pintaba su sombra larga sobre la tierra. Corrió una última vez, libre por entre los campos, y San Isidro desde abajo entendió que la libertad no siempre viene en forma de revolución. A veces llega con un relincho, con una flor, con una niña que no hablaba, pero lo dijo todo, y con un caballo que se negó a olvidar. Hay silencios que matan, y hay silencios que despiertan. San Isidro aprendió, con dolor, que no hay verdad que pueda enterrarse para siempre, que ni el poder, ni el miedo, ni el apellido pesan más que la voz de un pueblo unido, que cuando una mujer dice «basta», no habla solo por ella, habla por todas, y que a veces la justicia no llega con gritos ni violencia, sino con flores, con memoria, con la mirada firme de un caballo que se negó a olvidar.
Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó a tu tierra, a tu gente, a tu infancia o a tu lucha, déjanos un comentario. Queremos leerte. Queremos saber qué hubieras hecho tú. Queremos seguir contando historias que nacen de lo que callamos y florecen cuando lo compartimos. Dale like si crees que las voces del pueblo merecen ser escuchadas. Comparte este video con alguien que ame las historias con alma y suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo relatos tan poderosos como este, porque aquí cada historia es un eco de lo que somos. Gracias por estar, gracias por sentir y sobre todo, gracias por no olvidar.